Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Papá, ¿qué es esto? Esto no. Si ayer, en la primera meditación del retiro, hablábamos de las 3 reglas del amor, pues, y explicábamos cómo el amor de Dios tiene un plan para nosotros. Nuestra vida es un diseño de la mente de Dios, un proyecto de su amor para comunicar su felicidad. Dicho de otro modo, venimos del amor de Dios y vamos al amor de Dios. Por eso sentimos la carencia, necesitamos completar nuestra vida. Es decir, como explicaría Romano Guardini, el hombre viene de Dios, viene de sus padres, y ese diálogo, esa relación yo-tú, es fundamental, es fundante, más que fundamental, fundante de nuestro ser. Por eso, recordamos, se trata de amar a una persona, a Jesucristo. Y Jesucristo es hombre, una humanidad, la podemos ver y tocar, tiene una forma de ser. Y yo, relacionarme con Dios a través de Jesucristo, pues es una relación humana, no vamos a hacer nosotros ahora ángeles, somos personas humanas, hombres, mujeres con un cuerpo, con una capacidad de hacer las cosas. Y volvemos a la Biblia, ¿verdad? Siempre en la Biblia encontramos las respuestas a nuestras preguntas y se nos abren los horizontes. Dice Romano Guardini que en el libro de Génesis Dios pasea en la brisa fresca del día al atardecer. Ayer, antes de ir para acá, estaba en mi casa y estaba empezando a atardecer, a las 7 de la tarde, y vino a verme una persona y le dije, oye, ¿has visto qué tarde tan agradable? Y me dijo, vengo del trabajo, acabo de salir del trabajo y no me da tiempo a ver nada. Porque me venía a lo que venía. Pero ya le asomé a la ventana de mi habitación, que por estar en la 3ª planta, pues se ve los jardines. Pues fíjate qué atardecer tan bonito, el cielo, los colores. Pues imagínate una tarde así, que Dios sale a pasear. Lo dice el libro de Génesis. Y Romano Guardini dice, una imagen hermosa de cómo Dios quería participar en toda acción de sus hombres, habitando con ellos en el mundo santificado. Todavía no había entrado el pecado. Había de desarrollarse todo lo que se llama vida humana y trabajo, historia y cultura, pero todo ello en la cercanía de Dios y junto con Él. De tal modo que el hombre nunca habría necesitado hacer eso que luego se dice con otra imagen, que es esconderse ante Dios. Y se esconde ante Dios por el pecado. Y por eso se les echa del paraíso, porque ya no podían estar en relación con Dios. El querubín los echa del lugar donde Dios paseaba. Es algo
Bueno, que yo creo que nos da un poco una pista de cómo tenemos que buscar que sea nuestra vida. Porque Dios, después de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el misterio pascual, se ha introducido otra vez en nuestra vida. No es que estemos en el paraíso con Dios, es Dios el que sale a nuestro encuentro. Es Dios el que busca pasear con nosotros. Esto que te voy a leer, pues es un poco fuerte, iba a decir yo, ¿no? Pero dice una mujer: cuando miro hacia atrás, veo que el demonio me ha engañado a mí y a miles de personas más, haciéndonos creer que se puede ser feliz con una vida homosexual, que es un orgullo ser homosexual. Y quien dice esto no es una mujer así que encontré por la calle, ¿no? Sino que es Charlene Cochran, la directora de la revista Venus, una publicación destinada a la comunidad homosexual afroamericana de Estados Unidos y Canadá, y que con una tirada de más de 40.000 ejemplares es uno de los referentes más importantes para este grupo de personas. La tal Charlene cuenta que ha tenido que salir 2 veces del armario. La primera para explicar que era lesbiana y la segunda para explicar que dejaba de serlo y que lo hacía porque era lo que Cristo quería de ella y porque la vida homosexual no hace feliz a nadie. Con una vida pública firmemente comprometida con la causa homosexual, ¿qué iba a pasar con su revista Venus? Y ella responde claramente: el público será el mismo, pero la misión ha sido renovada. Nuestra nueva misión es animar, educar y asistir a todos aquellos que quieren cambiar, pero no han encontrado una salida. ¿Cómo encontré esto en Internet? Este testimonio de esta mujer que ha salido, por decirlo así, 2 veces del armario. Pues buscando lo del engaño del demonio. Puse esas palabras en Google y aparecía esto. Porque es que a nuestros padres, a Adán y Eva, el demonio les engañó y los echó del paraíso, de donde podían pasear con Dios. Bueno, pues mira, ahora que estás en el curso de retiro, que además vamos a tener un tiempo, salvo el domingo, que ya hará un poco de frío, pero ahora un tiempo agradable, pues pasea con Dios, habla con Dios, encuentra la razón de ser de tu vida, porque es lo que te decía antes de Guardini, es decir, que ¿de dónde venimos? Venimos de Dios y de nuestros padres. Y esa relación yo-tú es la que fundante de nuestra vida. Joaquín Jeremías, es que no sé alemán, pues es un autor protestante que vivió muchos años en Israel. Este hombre, Jerusalén, vamos. Este hombre lo cita con frecuencia el Papa emérito Benito XVI en sus libros, y tiene libros en donde habla de las palabras desconocidas de Jesús. Y palabras que no se conocen con claridad. Y hay otro que en cambio habla de la ipsísima verba Christi, o ipsísima verba Jesu, las palabras más propiamente dichas por Jesús. Por ejemplo, habla de las palabras de la consagración, de la última cena, y otras palabras también habla del Padre Nuestro. ¿Por qué te cuento esto? Pues yo te preguntaría ahora, ¿cuál es la palabra de Jesús que más te gusta? ¿Cuáles son las frases de Jesús que más te mueven? Bueno, tú has leído el Evangelio, lees el Evangelio con frecuencia. ¿Cuáles son las palabras de Jesús que más te remueven? Frases que Jesús dice no en general, sino en lo personal, porque por eso te digo que las que más te mueven a ti.
¿Qué quiere de ti? ¿De qué vida te pide? Evidentemente, pues el Señor nos habla de preocupación por los demás, de las personas pobres, de las necesitadas, pero busca esas palabras, o recuerda esas palabras, o medítalas y habla con el Señor con esas palabras que te dicen más a ti. Porque el proyecto de Dios no se queda solo en que yo escuche su palabra y haga cosas. El proyecto de Dios no se queda solo en que yo haga cosas, en que escuche y haga cosas. Como dice San Pablo, este es el misterio escondido desde la eternidad. Este es el designio que Dios concibió desde la eternidad en Cristo Jesús, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza mediante la fe en Él. No se trata de que yo haga cosas, sino de que yo haga cosas con Dios, o que Dios haga las cosas conmigo, o que Dios haga las cosas a través de mí. Hay un momento en la Santa Misa, que la celebraremos dentro de un instante, unos minutos, que el sacerdote echa agua en el vino, unas gotitas de agua en el vino. Y dice unas palabras que, como la dice en secreto, pues no sé, bueno, a lo mejor el que está ayudando las oye y las entiende. Pero en el fondo, lo que está queriendo decir el sacerdote es que así como el agua se convierte en el vino, se diluye en el vino, porque echa unas gotitas, con lo cual, pues que Dios, que sea ese hombre, el hombre se haga Dios. Es decir, que nosotros nos hagamos Dios, nos divinicemos. Por eso te decía antes que sea tú el que haga las cosas, no, el que sea Dios el que haga las cosas en ti. El arrianismo, que es una herejía muy antigua, pero que a veces es bueno leer la historia, conocer la historia para darte cuenta de que uno piensa, bueno, estamos en un momento trágico, ¿no? Un momento en el que esto es un desastre, esto se va a acabar todo, tal. Pues hubo un momento en el que el arrianismo estaba tan extendido, que había más obispos arrianos que católicos en el mundo. Sí, más obispos herejes, en la realidad, que católicos. Bueno, pues no pasó nada, el arrianismo desapareció y ahora seguimos adelante, ¿no? Bueno, pues el arrianismo afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Es decir, que Jesucristo, pues sí, es una creación de Dios, no es Dios. Y las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a tal Arrio, ¿no? En el año 250, 300 y pico. Un presbítero de Alejandría, de Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina de Cristo. Esto lo puedes buscar en Wikipedia. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Pues yo diría que hoy día también hay arrianos, que hay personas que son arrianas, que no se creen de verdad que Jesús es Dios. Que Jesús, ese Jesús que el sacerdote cuando da la comunión dice, el cuerpo de Cristo, ese que recibimos en la comunión, ese que se esconde, bueno, ahora no, pero cuando dentro de la misa está en el sagrario, y que solamente una lamparita encendida nos dirá que está el Señor dentro del sagrario, ese Jesús es Jesús y es Dios. San Atanasio afirma con una frase que se ha hecho justamente célebre, que el Verbo de Dios se hizo hombre, para que nosotros llegáramos a ser Dios, que se hizo visible corporalmente para que nosotros tuviéramos una idea del Padre invisible, y soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad. Bueno, es una frase que el otro día pasaba por delante de una clase de tercero de primaria, del Colegio del Prado, y eran las 12, y entonces los niños iban a salir al recreo de la mañana, y el profesor, antes de salir, rezaron el Ángelus.
Y yo, como estaba pasando pues por delante de la puerta, pues me paré a rezar el ángel con los niños. Y al terminar, el profesor les dijo a los niños de tercero de primaria, es decir, 8 años, todavía no han hecho la primera confesión ni la primera comunión, les dijo: ¿os habéis dado cuenta de que he dicho una frase distinta? Y el verbo de Dios hizo carne. Y el profesor lo explicó. Pero claro, lo que no explicó es que estaba diciendo lo que acabo de leerte de San Atanasio. Y que se decía especialmente contra la herejía arriana. El verbo de Dios se hizo carne. La palabra eterna de Dios, que eso es verbo, la palabra eterna de Dios se ha hecho carne, y ese es Jesús. El Hijo de Dios, que vive de siempre y para siempre, hecho carne. Dios se te da como Dios. Cualquier sueño se queda corto. El hombre está llamado a divinizarse. Tú tienes una vida biológica, una vida espiritual, pero también divina. Para Agustín, siguiendo a San Pablo y la teología medieval que le seguirá a San Agustín, el ser humano así justificado deviene y es justo. Posee esa justicia como algo propio, santo. Pero la Reforma Protestante establecerá una radical distinción entre el ser y el estar, el ser y el estatus. El ser humano justificado es tratado como justo, pero no es justo. Dios cubre los pecados del hombre, pero no desaparecen los pecados del hombre. Y eso no es verdad. Qué triste es la herejía protestante. Porque Cristo nos cambia exteriormente, pero no interiormente. No, sí, nos transforma por dentro. Nos cambia por dentro, Nos va divinizando. Esto que te voy a contar, claro, como tiene que ver con mi tierra, pues por eso me fijé. Te explico. Bueno, lo que dice: nací en el sur de Texas, en un pueblo pequeño. Allí había gente católica, pero mis padres son batistas y yo crecí en esa fe, una de las ramas de protestantes. Explica Courtney en su casa del puerto de Santa María, en Cádiz, mientras va embalando los muebles y los enseres. Brian, que es su marido, está trabajando como cada mañana en la base naval de Rota, y su hija de 11 años, Carrie, y de Joanna, de 5, ponen la banda sonora al hogar ya casi vacío. Y entonces esta chica, o esta mujer, va explicando: mi madre me había enseñado que los católicos adoran a la Virgen y a los santos, y eso me hacía pensar que ni siquiera eran cristianos. Luego empecé la secundaria, nos mudamos al centro del estado, donde había menos presencia católica. Bueno, ella se siguió practicando su fe protestante hasta que se matriculó en la universidad para graduarse en español. Y allí, en aquel lugar, conoció a Brian, que era católico y estudiaba ingeniería. Bueno, pues se casaron, Nos casamos en la iglesia católica con una dispensa, y mis papás pagaron la boda sin problema. Brian es un hombre muy bueno y ellos están tranquilos, lo quieren como otro hijo. Entonces va explicando cómo va a ser su vida a partir de ese momento. En California, su primer destino juntos, Courtney comenzó a hacer voluntariado en una parroquia. El sacerdote sabía que era batista y un día dijo en la homilía: yo sé bien que los protestantes dicen que creen en la Biblia, pero no creen en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. No, es un poco fuerte decirlo eso sabiendo que había gente allí delante, pero bueno. Yo soy el pan de vida. Y es el cuerpo de Cristo, no un símbolo. Me quedé de piedra, dice ella. Me fui corriendo al Nuevo Testamento y pensé: tiene razón sobre este asunto. Pero en lo demás, en la Virgen, en el Papa, no. Así que decidió ir a la iglesia metodista que tenía rito de comunión. Es decir, seguía siendo protestante, pero ya tenía la comunión. Pensaba que ahí estaba el cuerpo de Dios, pero no creía que los sacerdotes pudieran transformarlo. Iba a misa con mi marido a la iglesia católica, pero cuando quería comulgar iba a la metodista. Sabía que no era lo que los católicos llaman Eucaristía, y que cualquier cristiano podía acudir. Bueno, ella fue cambiando de un lado para otro según siguiendo a su marido, como ves era militar,
Y uno de los destinos, de vuelta a Texas, Brian comenzó a escuchar la radio católica. Cada día al llegar a casa le contaba a Courtney las cosas que iba aprendiendo. Yo también empecé a buscar en internet respuestas a mis preguntas. Luego fui a estudio de la Biblia y conocí a mi mejor amiga, que es católica, y me dio muchos recursos. Estudié y recé, y tuve el convencimiento de que ahí estaba la plenitud de la fe. Pero me costaba mucho convertirme, porque sabía que iba a disgustar a mis padres, que pensaban que yo ahora creía que tenía que ganarme la salvación. Claro, porque los protestantes, en principio, piensan eso, que no se gana la salvación, sino que ya están todos salvados. Una de las lecturas que más me impresionó fue Roma, Dulce Hogar, que es el itinerario también de dos protestantes, Scott y Kimberly Hahn, que se convierten al catolicismo. Al empezar a leer la parte en que ella narra su conversión, pensé que nos parecíamos. Me impactó mucho que el motivo de su decisión de hacerse católica fuera entregarle a Dios su capacidad de generar vida. Pensé, yo le estoy diciendo a Dios que no en esto. Antes de casarse, Courtney le había contado a Brian que no tenía ningún interés en tener hijos, pero él le dijo que así no se podían casar. E hicieron un trato, tendrían solo un hijo. Al casarnos él me pidió que no tomara la pastilla anticonceptiva, pero no le hizo caso y no se lo dije. Porque con mi mentalidad protestante aquello me parecía raro. Después de la primera hija quise hacerme la ligadura de trompa, pero Brian me convenció para que esperara. Fue en ese momento cuando cayó en mis manos el libro de los Hahn. Le dije a Brian, ahora que sé que voy a ser católica, tenemos que seguir la doctrina de la Iglesia. No podemos usar más los métodos anticonceptivos. Yo estaba muy nerviosa porque sabía que muchos católicos no entienden la planificación natural, pero pasados unos días él me dijo, tienes razón, vamos a aprender más. Ese fue el hito decisivo para mi conversión. Poco a poco fui comprendiendo y aceptando lo demás. Bueno, y aquella mujer, pues eso, se convirtió católica. Pero lo que me quería fijar era en lo que ella dice, ¿no? Cómo decide ir a comulgar, porque el sacerdote católico le dijo que leyera, o que leyeran todos, el capítulo 6 de San Juan. El capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan de vida, y es el cuerpo de Cristo. No un símbolo. No un símbolo, el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios, que es el fundamento de la espiritualidad del Opus Dei, la filiación divina. Y Jesucristo es tu vida, es tu mente, es tu vida. Señor, como explica esta mujer, no hemos escogido un camino de rosas. Es un camino exigente. Es llevar a Dios a tu familia, a tu trabajo. Pero el pecado rompe todo esto, el egoísmo, la soberbia, la sensualidad. Deja de lado esa imagen de Dios. Decía San José María, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su identidad más íntima. Por eso, si quieres identificarte, si quieres reconocer cuál es tu ADN, ahora que ha habido ahí dos premios Nobel o un premio Nobel doble, con investigadoras del ADN, pues identifícate, ¿quién eres? Yo soy hijo de Dios. Y los ataques y tentaciones del demonio que te pueden perder, que perdió a Adán y Eva, pues hay que rechazarlas, evidentemente. Lo que no podemos es coquetear con el demonio, con la vanidad, con las tentaciones, con la ira. Contaba un sacerdote mexicano, como sabes, estuve en México, que estaban dos hombres discutiendo en medio de la calle, claro, por un accidente de tráfico pequeño, ¿eh? Se golpearon y uno de ellos, que venía con su madre, pues la madre salió del coche en la discusión y otro coche la atropelló y la mató. Y cuando llegó la policía, pues el hijo también se peleó con ellos por la desesperación de la muerte de su madre. Es tremendo, ¿eh? Por una tontería.
Por una tontería. Es que eso lo hace la ira, eso lo hace el orgullo, lo hace... Yo no sé si tú, pero a veces cuando uno pasa en bicicleta por el monte, digo que también aquí hay un gran ciclista, pues cuando uno pasa en bicicleta por el monte, sabe que hay un animal muerto cerca porque huele fatal, huele fatal. Y entonces enseguida te alejas, no te paras, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor es un conejo o un perro o lo que sea que se queda por allí y huele fatal. ¿A qué olerá el pecado, la corrupción de la vida espiritual? ¿A qué olerá el pecado? Dice San José María en Surco, chapoteas en las tentaciones, te pones en peligro, juegas con la vista y con la imaginación, charlas de estupideces, y luego te asustas de que te asalten dudas, escrúpulos, confusiones, tristezas y desaliento, has de concederme que eres poco consecuente. Pues hacemos examen para ser consecuentes, para cortar con las tentaciones, para no dejar que se acerquen, para que la lucha la planteemos lejos de los muros capitales de la fortaleza. En el libro del Deuteronomio, esos 5 libros de la Biblia primeros, en el Deuteronomio, en el 5, dice, este pueblo se va a prostituir yendo en pos de dioses extranjeros de la tierra en que va a entrar, tierra prometida. Me abandonará y quebrantará la alianza que pacté con él. Puntos suspensivos. Pero yo en ese día ocultaré irremisiblemente mi rostro por toda la maldad que habrá hecho al haberse vuelto en pos de dioses extranjeros. El pecado, la idolatría, es como una cortina que hace opaco a Dios, que impide verle. Es como un ruido que le hace inaudible. Señor, tú esperas con paciencia detrás de esa pantalla que ponemos entre nosotros y Él, a la espera de un momento oportuno para volver a nuestro encuentro. Como te decía ayer, el Señor nos acompaña, como los discípulos de Emaús. Si piensas que no hay nada que hacer, que esto es un desastre, porque eso también lleva al pecado. El pecado lleva también a la desesperación, al estilo Judas. Pues si estás entristecido, estás desesperado, haz como los discípulos de Emaús, mira a la izquierda o a la derecha, que seguro que ahí está Jesús. Como dice el libro de Jeremías, no apartaré de vosotros mi rostro porque soy misericordioso. Qué amor tiene el Padre, no solo que nos llamemos hijos de Dios, sino que lo somos. La vida no es una náusea, como decía Sartre, sino herederos de los hijos de Dios. Vamos a pedirle al Señor, pues que nos ayude. Estamos acabando la meditación. Que realmente estemos dispuestos a gastar todo, ¿no? Que seas hombre de una sola mujer, que seas de un solo carril, como la Virgen, mujer de un solo hombre, Jesús. Lo vende caro, pero vale la pena, decía San José María, vale la pena. Como María, mujer, toma la opción de Jesús. Ella entrega toda su vida a Jesús. Pone todo. Por supuesto que está casada con José, por supuesto que está trabajando en un sitio o en otro, por supuesto que... Pero ella todo lo pone en una opción, Jesús. Pues pedimos a la Virgen que sepamos también nosotros poner esa opción en nuestra vida, Jesús. Y ella nos ayuda, porque como madre que es, pues siempre tiende a protegernos. Y no es que tenga 2 hijos enfrentados, es que tiene 2 hijos muy cerca para juntarlos más, para unirlos más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.